Bueno, desde lo económico también es interesante poder saber qué es lo que pasa, ¿no? Por eso nos vamos a contactar con un economista de acá de nuestra zona, desde Neuquén, Fernando Spoliansky, que nos va a tratar de evacuar algunas dudas de lo que pasa con el mercado, en este caso de la carne, pero con tantos otros mercados, las retenciones, los problemas económicos, cuándo ingresan los dólares, por qué le conviene al Claro. gobierno. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes y los televidentes. Bueno, Bueno, gracias. otro golpe en nuestro país económico, ¿no? O a un sector por lo menos. Sí, efectivamente, el gobierno repite, escuchaba atentamente al presidente de las sociedades rurales de Río Negro, el gobierno repite recetas que ya fallaron anteriormente. Él hacía referencia al año 2006, cuando el entonces presidente Kirchner tomó una medida de similares características por el término de 180 días. Lo que busca el gobierno, cerrando las exportaciones, en este caso de carne, es incrementar la oferta. Supongamos que un productor produce unos 10 kilogramos, para hacer un número sencillo, de los cuales 7 van al mercado interno y 3 se exporta. Si el gobierno prohíbe las exportaciones, se supone que esos 3 kilogramos que irían al mercado exterior van a quedar en el mercado interno, con lo cual se incrementa la oferta y por una cuestión de demanda y oferta el precio debería bajar. Eso es en un mercado perfecto, ¿no es cierto? Es en la teoría, cuando uno analiza la economía desde el punto de vista teórico. La realidad es que lo que ocurre es tal cual lo que describió el presidente de la Sociedad Rural de Río Negro, es que efectivamente baja la cantidad de producción porque los productores no están dispuestos a continuar con esa provisión hacia el mercado interno exclusivamente, porque su estructura de costos requiere tener una combinación del mercado interno y externo por una cuestión de precio. Entonces, al restringir la oferta, en definitiva lo que termina ocurriendo en términos económicos es todo lo contrario a lo que el gobierno plantea cuando cierra las exportaciones. Aumenta el precio porque la oferta finalmente se contrae, se pierden puestos de trabajo, se pierden cabezas de ganado y el mercado obviamente se vuelve más chico. Eso es lo que pasó en el año 2006, cuando se tomó una medida de similares características por 180 días. Fernando, y también se genera pérdidas de divisas por la imposibilidad de exportar. Indudablemente que sí. Se estima que unos 10.000 millones de dólares hoy aporta el sector ganadero a las divisas de la Argentina, divisas que son absolutamente necesarias, porque piensen que esas divisas no solo refuerzan las reservas del Banco Central para fortalecer nuestra moneda ante una eventual devaluación cambiaria, sino que también producen retenciones. Esas retenciones obviamente forman parte del Tesoro Nacional, de la recaudación fiscal que tiene la Argentina, y puede ser destinada a paliar parte de su déficit fiscal. Ahora, así que las medidas son realmente restrictivas, ¿no es cierto?, en todo sentido. Fernando, ¿y quién lo asesora al presidente? Porque uno escuchando todas estas partes, todas las patas de la mesa, no cierra por ningún lado, ni siquiera tampoco va a quedar bien con la persona que no tiene casi un peso en el bolsillo para que pueda comprar carne más barata. Es increíble la medida entonces, ¿no? Yo creo que repiten errores del pasado, aferrándose a políticas económicas que no han dado resultado y que desde el punto de vista teórico quizás sí, los economistas más heterodoxos adhieren a esas teorías de la fijación de precios máximos, de precios regulados, de intervención en distintos mercados, pero Argentina, teniendo un mercado tan concentrado por el lado de la oferta, le es muy fácil a esos sectores justamente producir algunas medidas como las que ya ha anunciado la mesa de enlace, los sectores de cárnicos de nuestro país, produciendo un lockout. Fíjense que durante unos días van a ir a una especie de paro, es decir, que van a restringir la oferta de carne, y eso va a producir que el precio en definitiva aumente, ¿no? Al haber desabastecimiento. O sea, no va a bajar el precio en las góndolas como todos esperamos, en definitiva. Yo creo que todo lo contrario, porque al restringir la oferta y al producirse un lockout por parte de los productores, el precio va a aumentar, porque lo que el gobierno busca, que es aumentar la oferta, eso no se va a producir, y todo lo contrario, va a aumentar finalmente el precio porque la oferta se va a ver restringida. Así que me parece que son medidas que no tienen
ningún efecto positivo, por lo menos en la práctica. Si uno lee un libro, quizás sí, me parece que el gobierno se aferra a esas cuestiones que ya han demostrado en la realidad que no tienen un efecto positivo en la economía, por lo menos de nuestro país, y siguen aplicando recetas que ya fallaron anteriormente. Sí, lo que podemos decir que como la inflación es especulación pura, ahora en estos días supuestamente donde va a haber un paro, probablemente aumente aún más la carne, porque lo poco que tienen las personas que en las góndolas quizás lo guardan, lo reservan para aumentarlo los días que no hay. ¿Se da esta situación? Exactamente. Y se va a dar eso porque al restringirse el mercado, los productores, al producir esta especie de lockout por parte de la oferta, es lógico que quienes tienen hoy carne intenten preservarla lo máximo posible a la espera de que incremente el precio. Sí, así que la verdad es que el efecto va a ser totalmente contrario al que busca el gobierno. Claro, el tema es que, bueno, no se va a conseguir carne, ¿no? Sí, puede ser uno de los motivos. Y la otra, para entender bien, entrando tantos millones de dólares que le puede generar ganancias a nuestro país, ¿por qué toma esta medida el gobierno? ¿Qué busca? ¿El trasfondo cuál es? ¿Mayor cantidad de retenciones, como ha ocurrido con otros sectores agrarios? Bueno, puede ser que el gobierno intente, digamos, morigerar la inflación. Nosotros venimos con una inflación del 4% mensual, se ha acelerado muchísimo, e intente aplicando estas recetas heterodoxas de la economía, restringiendo en este caso las exportaciones o suspendiéndolas por un determinado tiempo o con la fijación de precios máximos o precios regulados, intervenir en la economía creyendo que de esa manera la inflación va a cesar. Porque lo que busca el gobierno es que la oferta aumente, creyendo que si uno suspende las exportaciones, esos kilos que no van a ir hacia el exterior van a quedarse en el mercado interno y de esa manera el precio va a bajar. Eso lamentablemente no ocurre en la realidad. Entonces, aplicar un modelo estrictamente teórico en una Argentina que ya ha demostrado, y en el 2006 es la última experiencia que hemos tenido, ha demostrado que no refleja lo que en la teoría económica que piensa el gobierno ocurre, es volver a repetir errores del pasado creyendo que aplicando la misma receta vamos a obtener un resultado distinto. Eso no va a ocurrir y finalmente vamos a tener una disminución de la oferta y un incremento de los precios. Qué bárbaro. Fernando, ha sido usted muy claro como siempre. Muy claro, realmente. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches, ahí estaba un economista dándonos este detalle y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué falta de responsabilidad también si se toma una medida? Porque hasta ahora escuchamos voces contundentes y dando detalles y explicándonos los detalles. Desde la teoría es muy claro por qué aumenta la oferta, se especula con que la gente va a salir a comprar más, pero lo que pasa también finalmente es que el bolsillo no aguanta y la gente no se va a, o por lo menos se especula que no va a consumir aún más carne porque realmente no llega a fin de mes.